Hola, ¿qué tal? Vamos a este circuito, un ejemplo de cómo analizar circuitos de diodos en corriente alterna. Nos muestra en el siguiente ejemplo una fuente senoidal de entrada que alimenta a este circuito que tiene dos diodos encontrados de esta manera, una resistencia es de más o menos lo que es un puente, pero sin llegar a ser un puente rectificador como tal. Dos resistencias aquí anexadas. Lo primero que nos dicen es, ok, determina la onda de salida, voltaje de salida que está en la resistencia de carga con esta polaridad. Entonces, para esto, recordamos cómo analizamos diodos en circuito alterna. Primero necesitamos ver qué sentido en el ciclo positivo ve como circuito la corriente del ciclo positivo. La corriente tiene que entrar por este lado del ciclo positivo y llegar acá a entrar. Por lo tanto, si la corriente sale por ahí, lo que estamos viendo es a este diodo bloqueado y a este diodo completamente cerrado. Entonces vamos a hacerlo. Lo que ve el circuito es este diodo completamente cerrado. Vamos a diseñarlo como un interruptor. Este aquí, un interruptor ahí cerrado. Ahí está. Que tiene una caída de voltaje, recordemos, de 0.7. 0.7 voltios cuando conduce. Después ve todo este circuito que se encuentra de esta forma. De lo cual encontramos aquí tranquilamente dos resistencias, que están aquí una y aquí está la otra. Son respectivamente la de 2K, que es esta, que nos interesa. Luego viene la otra de 2K, lo estoy dibujando de esta manera para que sea más fácil de verlo. Y otra resistencia más de 2K de este lado. Ahora, ¿cuál es cada una? Muy fácil. Esta resistencia, la de B sub 0, es la resistencia que vemos de este lado, aquí. B sub 0, con la polaridad indicada de acuerdo a la dirección, más menos. Después, en medio, viene un diodo, el cual no dibujo porque está abierto según la polaridad de la corriente, cuando circula en un sentido. Después, viene del otro lado esta resistencia y se amarran, esta de aquí, se amarran en un mismo punto, que es este, para salir hacia la fuente de la señal. En este caso, acá sería una fuente de alterna. Estoy en el ciclo positivo, voy a dibujar nada más la fuente del ciclo positivo. Y cuánto voltaje tiene el ciclo positivo. Si es 10 eficaz, tendría que multiplicar 10 por la raíz de 2 para obtener el voltaje pico o la amplitud, la cual va a ser 14.14. Entonces son 14.14 de voltaje pico. Ahí está. Eso me va a servir para algo. Entonces, vamos a ver. Si el ciclo positivo lo que hace es rectificar esta señal, estos 14.14 tendrán una pérdida de menos 0.7 y esa pérdida estará repartiéndose en todo este circuito. Es decir, 14.14 menos la caída del diodo, que es menos 0.7, para llegar a ser más exactos, me arroja un voltaje total de 13.44 pico. 13.44 voltaje pico. Este voltaje pico se reparte en este tipo de resistencias, o en esta forma de ver las resistencias. De ahí digamos que es un paralelo. Ahora, ¿cómo calculamos si tenemos que son 13.44 los que se reparten aquí y vemos que hay resistencias? Una manera puede ser simplificar el circuito y deducir las corrientes y encontrar B sub 0. Otra manera más fácil es siempre con un divisor de voltaje. ¿Cómo es el divisor de voltaje? Bueno, sé que 13.44 caen acá, entonces más bien esos 13.44 caen en el paralelo aquí. Aquí es donde están cayendo los 13.44. 13.44 BP. Caen en esta resistencia y también caen en esta. Acá es donde podemos aplicar el divisor de voltaje. ¿Cómo calcularíamos el B sub 0? Recordamos que el divisor de voltaje, un voltaje X que yo quiera calcular, es voltaje total que recibe el circuito por la resistencia donde yo quiero calcular ese voltaje sobre la resistencia total de ese circuito donde cae el voltaje. Traduciendo a nuestros datos sería voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? Serían los 13.44 pico. No nos olvidemos que son voltaje pico. Luego, por la resistencia donde yo quiero calcular, es en esta resistencia, la de 2K, por lo tanto pondría yo 2 kilo ohms, sobre la resistencia total equivalente. Ojo, no vayan a tratar de hacer la resistencia total equivalente de todo el circuito, porque nada más estamos analizando 13.44 que caen en esta ramificación paralela. Nada más, esta resistencia no interviene. Entonces, si nada más estoy acá, me interesa saber cuál es la resistencia total equivalente de esta ramificación, que es la suma de las dos, que viene siendo 4 kilo ohms. Y si lo hacemos, podríamos llegar al resultado.
Sería en este caso 13.44 por 2 entre 4. Vamos a ver, 13.44. Y esto me daría algo aproximado de 6.72 voltios. Pico, no se nos debe de olvidar, kilo ohm con kilo ohm se cancelan. Entonces, esta señal vamos a dibujarla en la forma de salida. Voy a ponerlo, sí, vamos a ponerlo aquí abajo, como más o menos estaría nuestra forma de salida. Aquí tendríamos más o menos lo que es el periodo, lo que es pi medios, y aquí el periodo, ahí está, T. Ahora, en el ciclo positivo, ya sabemos que el ciclo positivo circula gracias a este diodo y cae en este circuito. Por lo tanto, la forma de onda no puede ser otra más que el ciclo positivo, pero con una amplitud menor. ¿Cuánto de amplitud? Aquí está, 6.72. No va a ser los 14.14 que tiene la amplitud de la fuente de 10 voltios, sino por el divisor de resistencias llegamos a la conclusión de que en esta resistencia nada más se cae 6.72. Por lo tanto, sería una señal del tipo senoidal de esta manera con una amplitud de 6.72 voltios. Esto viene siendo el voltaje V sub 0. Ahora vamos a ver qué pasa en el ciclo negativo, cómo reacciona el circuito cuando la corriente ahora tiene el sentido contrario. Vamos a analizarlo. Para esto ya comprendimos esto, calculamos nuestra forma de onda y también el voltaje pico. Eso es lo único que nos basta, la amplitud, para saber qué es lo que está pasando con la señal. Ahora, la corriente supongamos que viene en sentido contrario del ciclo negativo para salir por acá y entrar hacia arriba. ¿Qué ve el circuito? Vamos a dibujarlo. Sería, por este lado no hay problema, las resistencias se reparten como tal, pero justo cuando llega la corriente, digamos de este lado, acá se encuentra bloqueado este diodo. Ahora está bloqueado este diodo y este diodo está activo. Por lo tanto, el circuito que veríamos sería el siguiente. Este diodo lo vemos cerrado, ahí está. Y esta resistencia, bueno, las dibujamos tal como está. Este no lo dibujo porque es el diodo que está abierto. Y acá encontramos otra resistencia más, cerrando el circuito hacia acá. Aquí es el ciclo negativo de la señal. El ciclo negativo de la señal tiene la misma amplitud que el positivo, pero es totalmente negativo, ¿no? Vendría siendo menos 14.14 voltios. La polaridad aquí es muy importante de darla. La polaridad aquí está marcada así, más menos. La vamos a marcar igual, más menos. Lo que me interesa saber acá, V sub 0. Ahora sí, vamos a ver entonces. El circuito lleva la corriente, ya vimos cuáles son los diodos que están activos, y aparece el primer divisor otra vez aquí de voltaje. Entonces, ¿cuánto va a caer otra vez en este circuito? Pues en este circuito va a caer los menos 14.4 y obviamente con aquí una polaridad así contraria de este diodo que va a restarle 0.7 voltios. Es decir, menos 14.4 menos 0.7, que viene siendo más 0.7 por la polaridad, tendría yo menos 13.7, es decir, aquí caen menos 13.7 voltios. Entonces, acuérdense que son voltios pico. Y otra vez hacemos la fórmula en este caso, de la ramificación. Ya sabemos que en paralelo otra vez caen los 13.7 voltios de aquí a aquí. 13.7 voltios. Y entonces nada más me interesa esta ramificación. Como las resistencias son idénticas, esperaría yo tener el mismo cálculo. Es decir, el voltaje V sub 0, que está de este lado, circulando según mi corriente. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué tendría de este lado? Bueno, tendría yo, si estoy manejando los valores negativos, los podemos manejar negativos completamente. Sería menos 13.7 voltios pico, que multiplica a la resistencia, que es de 2 kilo ohms, sobre la resistencia total, que viene siendo otra vez 4 kilo ohms. Es el mismo cálculo que en el ciclo positivo, solamente que ahora manejando los valores negativos. Y entonces, otra vez encontraríamos que la tensión viene siendo de 6.72 aproximadamente, 6.85, bueno, ahí me salió, le quité los decimales, no le puse los mismos decimales, en realidad vendría siendo otra vez 6.72, ¿no? Lo más aproximado. Ahí me sale 6.85, vamos a ponerle ahí, 85 voltios. Por ahí nos faltarán unos decimales, sin embargo, esta no es la cuestión importante, lo importante es tener el razonamiento correcto del circuito. Ahora sí,
Esto sabemos que es un voltaje negativo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en esta resistencia aparecerá una señal de voltaje negativo de esta magnitud, voltaje pico. Quiere decir que la polaridad será la contraria. Así como tal, el ciclo negativo, como tal, está, digamos, pasando. También de esta forma. Así. Y entonces encontraríamos también el valor de la amplitud, que vendría siendo los menos 6.85. Realmente tiene que ser simétrica con la de arriba, ¿no? Porque es exactamente los mismos análisis que estamos haciendo. Y de esta manera determinamos la forma de onda del voltaje de salida. Ahora, aquí nos faltó algo, ¿no? Manejar la polaridad de este circuito. Porque lo que no estamos considerando hasta aquí es exactamente el tipo de polaridad. Es decir, vean la corriente, sigue por acá, por aquí también, pero en esta resistencia, ¿cuál es la polaridad importante? Es decir, ¿por dónde circula la corriente? Puede ser hacia acá, puede ser hacia acá. Obviamente, lo más seguro es que sea hacia este lado, para que tenga esta misma polaridad. Y dado eso, pues entonces tendríamos, si estamos llevando la corriente hacia este lado, para tener la misma polaridad, más y menos, pues la polaridad aquí, más y menos, es exactamente la misma que en el ciclo positivo. Por lo tanto, estaríamos rectificando esta señal, pero con polaridad opuesta, ¿no? Realmente, bueno, ya habíamos mencionado que los dos voltajes pico que estamos analizando deben de ser idénticos. Entonces, 6.72 debe de ser también aquí, llevando todos los decimales, ¿no? Y eso sería más o menos la amplitud, la forma de onda. ¿Cómo calcularíamos el voltaje en CD? Bueno, el voltaje en CD lo tenemos porque esta forma de onda es exactamente la misma que la que veríamos en un circuito rectificador de onda completa. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje en CD, recordamos que en un rectificador de onda completa es 2 veces el voltaje pico sobre pi, lo cual sería 2 veces 6.72 sobre pi. Entonces, haciendo esto, podríamos tener cuánta corriente en sentido directo tendríamos. Cuánto voltaje, mejor dicho. Sería 2 por 6.72 entre la magnitud constante de pi. Nos llevaría a tener 4.27 según los cálculos. 4.27 voltios. Y ya estaría también resuelto de esta manera la situación. El voltaje P y V de los diodos, como habíamos visto en otros videos, es simplemente ver qué sucede cuando el diodo no conduce. Si aquí tomamos el ejemplo de este diodo cuando no conduce, lo que tenemos pues es básicamente, como está abierto, si yo mido acá la señal de voltaje, aquí medimos el voltaje, que va a ser un voltaje de amplitud, lo que tendríamos en los diodos, el P y V, sería siempre el voltaje pico de la señal, ya que está abierto de esta manera. Para un ciclo, en este caso, bueno, para el positivo, pues veríamos que lo único que mediríamos sería la fuente en este caso. Pero bueno, la corriente por aquí nos lleva a otro tipo de situaciones. Entonces, el P y V de los diodos lo podríamos siempre ver como la estimación máxima de la amplitud máxima de la señal. ¿Cuál es la amplitud? Pues es 14.14. Y listo, también tendríamos el P y V de los diodos. Ya está resuelto este circuito. Seguiremos viendo más en otros análisis. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.